Muy buenos días, hermanos. Vamos a buscar el libro de los Salmos y puestos de pie leer del Salmo 112. Salmos 112. Les leo este salmo y vamos a permanecer de pie para una oración. Salmo 112. Siguen con sus vistas la lectura de esta porción de las Escrituras. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Hasta aquí en la lectura de la Escritura, oremos para que el Señor nos ayude a entenderla. Padre Celestial, te damos gracias que podemos estar aquí en tu casa, podemos cantar estos himnos, podemos orar, podemos escuchar tu palabra. Sabemos, Señor, que tú tienes que hacer la obra en nuestros corazones para que podamos entenderla y aplicarla. Interrogamos por los méritos de Cristo, que por tu Santo Espíritu tú nos enseñes, nos ilumines. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que en esta mañana ayudes a las iglesias, otras iglesias hermanas que predican el mismo evangelio de las mismas escrituras. Las ayudes, Señor, y prospere en tus caminos, que tu reino se extienda. Te rogamos en esta mañana por la iglesia en Ucrania. Te rogamos por la iglesia en Nigeria, que están sufriendo tanta persecución. Nuestros hermanos en China. Te pedimos por la iglesia allá. Oh, Señor, es tu pueblo. Sé con los jóvenes, especialmente los niños. Quítales todo temor, dales esperanza y paciencia en Cristo. Gracias que en Cristo tenemos la sabiduría que necesitamos. Gracias que en Cristo tenemos justificación. Podemos ser declarados justos, inocentes en Él. Gracias que en Cristo tenemos santificación, ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, a sus virtudes. Gracias que en Cristo tenemos la redención final, esa esperanza de que aún transformarás nuestros cuerpos. Y te pedimos, Señor, ahora que ese tiempo sea un tiempo de bendición para tu iglesia, que des descanso a nuestras almas. Visita a tu pueblo, visita a tu rebaño como lo has prometido. Enséñanos, fortalécenos, Señor, para que obedezcamos tus mandamientos y te demos honra y gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Nuestro texto para esta mañana es del Salmo 112 que leímos, el versículo 7. Salmo 112 y el versículo 7 dice: no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Si ustedes tienen una versión de las Américas, esa versión dice: no temerá recibir malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor. A nadie nos gusta escuchar malas noticias, por supuesto, nos altera mucho. Si un familiar tuvo un accidente, nos dicen de una enfermedad grave, o que nos robaron el carro, nos recortaron en el trabajo, se quemó la casa. Nos altera mucho, por supuesto. A nadie nos gusta escuchar malas noticias. Pero aquí tenemos un versículo que nos dice que es posible no tener miedo, no tener temor a las malas noticias. Y yo creo que a todos nosotros nos gustaría llegar a ese punto de madurez, de paz, de tal manera que podamos nosotros no temer, no tener miedo a ninguna mala noticia. Y es por eso que nos vamos a profundizar un poco en ese texto. Este es el primer estudio, no sé cuántos vamos a tener, pero este es el primer estudio de este gran texto. Pero antes de estudiarlo, unos comentarios generales para apreciarlo más, unos comentarios generales.
El primero es que el Salmo 112 es hermano del 111. El Salmo 112, que vamos a estudiar el versículo 7 especialmente, es hermano del Salmo 111. Como pueden ver, los dos salmos tienen 10 versículos. Y algo peculiar de estos salmos es que cada línea de estos salmos comienza con una letra hebrea según el orden del alfabeto hebreo. Es decir, si fuera en español este salmo y siguieran esas reglas, la primera línea comenzará con una palabra con la letra A, la segunda línea con una palabra con la letra B, la tercera línea con una letra C y así, y termina el alfabeto. Y estos dos salmos tienen esa peculiaridad. Y ustedes pueden notar expresiones similares. Por ejemplo, en el versículo 3 dice, su justicia permanece para siempre, clemente y misericordioso es clemente y misericordioso es Jehová, versículo 4. Y también el versículo 3 y versículo 4 del 112. Bienes y riquezas hay en su casa, su justicia permanece para siempre. La última parte es clemente, misericordioso y justo. Son unos salmos, por así decirlo, gemelos. Pero siguiendo la lógica bíblica, podemos decir que el Salmo 112 y lo que dice y lo que nos enseña nuestro texto, se fundamenta, sigue teológicamente de lo que nos enseña el Salmo 111. Ahora, en el Salmo 111, el autor admira, alaba a Dios por sus grandes obras, su carácter, su palabra, su redención. Y el Salmo 112 se nos da de las bendiciones que tiene el que teme y confía en ese gran Dios del Salmo 111. Esa es la conexión entre estos salmos. Muy bien, otro comentario. El Salmo 112 comienza con la palabra bienaventurado. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Como saben, si han leído los salmos, se van a dar cuenta que muchos de los salmos mencionan esta palabra, bienaventurado, bienaventurados. De hecho, el primer salmo, el Salmo 1, el versículo 1, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmo 2 termina, bienaventurados todos los que en él confían. Y así ustedes pueden leer los salmos y se van a dar cuenta que muchos de los salmos mencionan esta palabra. Esto es algo que estudiamos como iglesia en los tiempos de oración el año pasado y descubrimos que el hombre cuyo Dios es Jehová, el que confía en Dios, es un hombre dichoso, bendito, muy afortunado, que es lo que significa la palabra bienaventurado. Pero también descubrimos que Cristo es el hombre bienaventurado por excelencia. Muchos de los salmos que nos hablan del hombre bienaventurado, a lo último, tienen que ver con Cristo. Eso es una lección muy importante. Muchos creen, el libro de los salmos menciona a Cristo en el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y eso es una relación, un relato gráfico de la crucifixión, el Salmo 22. Y es cierto. O el Salmo 110, que nos habla de Cristo como rey y sacerdote. Y es cierto, está Cristo en el Salmo 110. Pero si leemos los salmos y esta palabra bienaventurado, nos vamos a dar cuenta que muchos, si no es que todos los salmos, se refieren a Cristo, o el pueblo de Cristo, o la alabanza a Cristo. Y este Salmo 112 también. Cristo es el hombre que teme a Dios a la perfección. Es por eso que es bienaventurado y bienaventurados. Cristo es el hombre que se deleita en los mandamientos de Dios. Y es por eso que Él es el justo, que no resbalará jamás, como nos dice el versículo 6. Ahora, esta verdad es una verdad muy motivadora para los cristianos. No sé si a usted le pasó, a mí cuando era niño joven, cuando empecé a leer los salmos, me daba miedo leer los salmos. No me gustaba leer los salmos. Porque pensé, yo soy cristiano, sí, pero yo no soy como dice aquí en los salmos. Yo no soy así. Y confesaba y todavía confieso que fallo, por supuesto, y temo a Jehová, pero no lo temo como dicen los salmos, y me deleito en los mandamientos de Dios, pero no como dicen los salmos. Y aquí dice el versículo 6 que no resbalará jamás, y yo resbalo. Yo no soy lo que dice aquí el salmista. Y no me gustaba leer los salmos por eso. Pero luego descubrí
que los salmos y esas porciones, esos versículos se refieren a Cristo, mi representante. Y que la cristiandad se trata de eso. Cristo es el hombre bienaventurado, perfecto, justo. Él es mi representante. Él vivió una vida perfecta. Él temió a Dios a la perfección. Él obedeció los mandamientos de Dios a la perfección, pero en mi lugar. Y por mi fe en Cristo, yo tengo esas bienaventuranzas, esas bendiciones. Y es por eso entonces que podemos, por ejemplo, a aferrarnos al versículo de hoy, el que puso la hermana Yolanda para el día de hoy. El versículo del calendario de la iglesia dice, Salmo 5:12, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Y nos podemos aferrar a ese y otras promesas. Es cierto, no somos justos de nosotros mismos, somos pecadores, pero nuestro representante, nuestro Salvador, nuestro mediador, Él sí es justo. Y por eso podemos aceptar y aferrarnos y apropiarnos de estas promesas de Dios. Entonces, tengan eso en cuenta al estudiar nuestro texto. Muy bien, con esto en mente, vamos a, por así decirlo, comenzar a nadar en nuestro... Después nos vamos a profundizar y echar unos clavados a este versículo. Pero vamos a comenzar a nadar en la superficie. Y en este versículo va a ser muy sencillo y a lo mejor ustedes después del estudio van a decir, pues claro, es lo que decía ahí, Paco. Pero es tan importante que sepamos exactamente lo que dice para después construir y edificar lo que vamos a decir. Muy bien. En la superficie del texto tenemos 4 lecciones. La primera es que es el justo el que no tiene temor de las malas noticias. El justo es el que no tiene temor de las malas noticias. Dice el versículo 6, la última parte, en memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias. Ahora, en la Biblia, el justo no tan solamente es una persona imparcial, íntegra, pero justo en la Biblia es el que cumple con la justicia de Dios. En la Biblia, justo, en otras palabras, es el que cumple con la ley de Dios, con sus mandamientos. Ahora, como humanos, como hombres, mujeres, nosotros nacemos en pecado, no tenemos esa justicia de Dios. Como cristianos aún, fallamos muchas veces, no tenemos esa justicia de Dios a la perfección aquí. Pero las buenas noticias son que Cristo es nuestra justicia. Cristo es nuestra justicia. La justicia de Cristo ha sido puesta a nuestra cuenta. Nosotros somos acreditados con la perfección de la obediencia de Cristo. El libro de Romanos nos explica esto y ustedes van a reconocer los versículos muy famosos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. No hay diferencia, por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero somos declarados justos gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como el sacrificio que calmó la ira de Dios a causa de nuestros pecados. Y fue por medio de la fe en su sangre, la sangre que vertió en la cruz, para manifestar su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que declara justo al que es de la fe de Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los que creen en Cristo son justos ante Dios, pues Cristo vivió en su lugar la vida justa que ellos no vivieron. Cristo fue castigado por todas las injusticias que cometieron. Bueno, el punto aquí es que solo los justos de esa manera, que tienen la justicia de Dios, pueden llegar al punto de no tener miedo a las malas noticias. Los que no son justos según la Biblia van a tener mucho miedo. Dice en el libro de Hebreos capítulo 2, son esclavos al temor de la muerte. Claro, van a tener pavor, fobia a las malas noticias de la muerte. Pues entonces, amigo,
amiga, al comenzar este estudio, es de suma importancia, y eso es lo primero. No quieres tenerle miedo a las malas noticias, tienes que examinar, ¿estás en la fe? ¿Crees en Cristo? ¿Te has arrepentido de tus injusticias y has recibido la justicia de Cristo a tu cuenta? ¿Has comprendido los versículos? Qué preciosos los versículos. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, el justo en lugar de los injustos, para llevarnos a Dios. Al que no conoció pecado, a Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, cristianos, el archienemigo, el diablo, aquí te va a atacar, te va a acusar y te va a decir, tú fallas mucho. Tú eres injusto, tú no te deleitas en la ley de Dios, tú mereces malas noticias. Acéptale el reto y dile, es cierto, yo soy pecador, yo hago muchas injusticias, yo cometo muchas injusticias, yo no soy justo, pero Dios me ve justo en Cristo. Dios me ve justo en Cristo. Por mi fe en Él, yo puedo tener estas bendiciones, estas bienaventuranzas. Yo puedo llegar al punto de tener la paz, la madurez, de no tenerle miedo a las malas noticias. Primera lección entonces, que solo el justo es el que no tiene temor de malas noticias. Segunda lección, que el justo puede recibir malas noticias, pero no tendrá temor de ellas. El justo puede recibir malas noticias, pero no tendrá temor de ellas. Es muy importante, aquí el versículo no nos promete una vida sin malas noticias a los justos. El versículo no nos promete pura prosperidad, pura felicidad, nada de malas noticias a los creyentes. No nos promete eso. Sabemos, en este mundo, de seguro, vamos a tener malas noticias. Porque cuando el pecado entró al mundo, comenzaron las miserias, las enfermedades, los accidentes, las muertes, por supuesto. Romanos capítulo 4. Aún como cristianos, y tenemos muchas bienaventuranzas y bendiciones y la protección de Dios. Pero en su providencia vamos a recibir malas noticias. Por más buen cristiano que seas. Si alguien me preguntara, ¿quién fue el mejor cristiano del Antiguo Testamento? Yo probablemente contestara Samuel o Job. Vean Job capítulo 1 y versículo 1. Job capítulo 1 y versículo 1. Job 1:1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y no ha habido hombre en toda la historia que haya recibido tan malas noticias en una sola hora. En el registro bíblico nos dice en este mismo capítulo 1, se le avisó, llegó un mensajero y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, acometieron los sabeos y los tomaron, mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores, los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos, 7 hijos, y tus hijas
3 hijas. Estaban comiendo, bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto, azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Terrible. Un hombre muy bueno, perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Muy importante esto. El hecho de que seamos cristianos no significa que no vamos a recibir malas noticias. Pero sí que podemos llegar a un punto de paz, de madurez, de tranquilidad en la cristiandad, de no temerlas. Ahora, aquí hay que aclarar que el hombre justo no se vuelve un estoico. Es decir, no es una persona que no dice nada ni siente nada si algo lo altera. No. El justo puede reaccionar a las malas noticias. Es más, debe reaccionar bíblicamente a las malas noticias. El apóstol nos dice en Romanos, llora con los que lloran. Nuestro Señor Jesucristo ante la tumba de Lázaro no estaba sonriendo ahí, alegrándose con los... No, estaba llorando. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Job, vean Job, si tienen todavía abiertas sus Biblias en Job, nos dice qué hizo Job cuando recibió esas malas noticias, tras malas noticias, trágicas y trágicas. Nos dice el versículo 20, Job 1:20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Sea el nombre de Jehová bendito. Debemos reaccionar a las malas noticias apropiadamente, pero no tenerles temor, no tenerles miedo, fobia, no volvernos catatónicos, no volvernos paranoicos en la vida, pero siempre tener esa esperanza en Dios y reconocerlo tras todo esto. Vamos a ver más de esto después, pero nada más la lección es, el justo puede recibir malas noticias, pero no tendrá temor de ellas. Tercera lección, el justo no teme las malas noticias porque su corazón está firme, asegurado. El justo no teme las malas noticias porque su corazón está firme, asegurado. Leemos ahí en el Salmo 112, nuestro texto. Salmo 112 y el versículo 7. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá. Acabamos de aprender el texto de Proverbios 4, ¿verdad? Es del corazón que emana la vida. Tenemos que cuidar el corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque es del corazón que emana la vida. Y aquí nos dice, a lo último, el secreto está en tener un corazón firme, un corazón asegurado, un corazón bien establecido. Y el corazón aquí, como en la Biblia, trata de esa parte interior del hombre donde tenemos nuestra voluntad, donde hacemos las decisiones. Es la parte del hombre que tenemos el entendimiento, es la fuente de emociones, de afecto, de amor. Y es el corazón entonces que tenemos que tener firme, bien establecido para no tener miedo a las malas noticias. Yo creo que hay personas muy nerviosas, temerosas, ansiosas por cuestiones médicas. Me ha pasado a mí. Tuve un tiempo que me daban ataques de pánico, muy feo, horrible pasar por ahí. Con cuestiones médicas, algunos de ustedes a lo mejor han pasado por ahí. Y eso es otra cosa. Pero hay muchas personas que muy temerosas, muy nerviosas, porque su corazón es como de gelatina, ¿verdad? Estoy bien agua. Un corazón no está firme, no está bien establecido. Y lo que pasa es que tienen muchas dudas, muchas dudas, aún de la cristiandad. Y lo que pasa, y ustedes pueden reconocer este tipo de personas, porque andan de aquí para allá en las religiones.
de aquí para allá, brincando en las iglesias. Como leemos en Efesios, son como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Pero amigo, hermano, tienes que afirmar tu corazón, establecerlo en tus creencias, tu fe, tu visión de la vida. Como dice una escritura, hermanos, procurad aún con mayor empeño hacer firme su llamamiento de Dios y elección de Dios, porque haciendo estas cosas no tropezarán jamás. O para usar las palabras del Salmo, no resbalará jamás el que hace esto. Tenemos que tener bien firme establecido el corazón. Ahora lo voy a decir con cuidado aquí. Hay cristianos que han recibido a Cristo, han orado, están en la iglesia, se han bautizado, los veré en la gloria. Estoy seguro de eso. Pero viven sin seguridad de salvación. Uno puede verlos cantando y decir, esta persona no tiene seguridad de salvación. Uno puede escucharlos orando y pensar, esta persona tiene muchas dudas, no tiene seguridad, no tiene energía espiritual. Le falta algo, le falta paz, le falta gozo. Hay algo aquí. Y esto es porque su corazón no está firme. No está bien abrazado, establecido a Cristo, a Dios. Ahora, a lo mejor tú eres uno de ellos. Y tras esa sonrisa cristiana, hay muchas dudas, temores, inseguridad. ¿Cómo le haces para tener un corazón firme, asegurado? Bueno, la última lección nos da la solución. El justo no teme las malas noticias porque su corazón está firme, asegurado. ¿Cómo puede tener un corazón firme, asegurado? El justo vive confiando en Dios. El justo vive confiando en Dios. Nuestro texto, Salmo 112, versículo 7. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá. Lección muy sencilla. Para tener un corazón firme, bien establecido, tienes que vivir confiando, teniendo fe, creyendo en Dios. No en tu dinero. Te llega una mala noticia. Bueno, tengo unos ahorros. ¿Vas a confiar en eso? Cuando el doctor te diga, lo siento, tiene cáncer, es terminal. ¿De qué te van a servir tus seguros de vida, tus seguros de salud, tus habilidades, tu sabiduría? No te va a servir de nada. Lo que quieres tú es escuchar esas noticias y seguir con paz, con esperanza, viviendo para Dios, no quedarte catatónico, paranoico y se terminó todo. No. Si quieres un corazón establecido, tienes que vivirlo a lo último, no confiando en ti o tu justicia tampoco, pero confiando en Dios y en la justicia de Cristo. Vamos a ver más de esto después, Dios mediante. Aquí lo más sencillo, la lección en la superficie es que el que aprende a confiar en Dios no tiene temor de malas noticias. Y esto comienza al confiar en Dios como nuestro Salvador. Obvio, básico, ¿verdad? Creer en su evangelio, las buenas noticias que Él nos da, que en su Hijo tenemos perdón. En su Hijo tenemos reconciliación total. En su Hijo tenemos vida eterna. Que Él envió a su Hijo a este mundo a salvar a pecadores. Y confiamos en ese mensaje, nos abrazamos de ese mensaje. Esto es lo primero, eso es lo que nos hace justos ante Dios. Y es lo que nos quita el temor a la muerte, a lo último, sabiendo, sí, es cierto, me voy a morir, sí, es cierto, me van a enterrar, y sí, es cierto, va a haber un juicio final. Pero yo estoy bien porque Él me ve en Cristo, me ha perdonado todos mis pecados. Estoy reconciliado totalmente con Él. Claro que sí. Pero ¿cómo le seguimos? ¿Cómo aseguramos nuestro corazón y que esté bien firme? Miren, eso es lo que vamos a ver
Y rápidamente, como les digo, ese es el principio, después vamos a ver más de esto. Pero se trata de estar confiados en quién es Él. Confiar en Dios no es confiar en la palabra D-I-O-S. Es mucho más que eso. Es confiar en quién es Él, cómo es Él y qué hace Él por nosotros. Bien, vamos a terminar con eso y no tenemos mucho tiempo. Va a ser un resumen, pero como les digo, Dios mediante, veremos más de esto después. ¿Cómo sigues tú confiando en Dios? Confiados en quién es Él. Bueno, ¿quién es Dios? Él es Tatita Dios, el que está arriba. Oh, Paco, ese es un tipo de que va contra el tercer mandamiento. Paco, cuidado. Por supuesto que no. 1000 veces no. Pero me temo, hermanos, que hay cristianos que usan esos términos. Me temo, hermanos, para muchos cristianos a lo mejor no dicen Tatita Dios, pero su Dios es muy chiquito. El Dios de la Biblia, el Dios de los cristianos, en el cual puedes afirmar y asegurar tu corazón, es un espíritu purísimo, eterno, trascendente, invisible, inmutable, inmenso, incomprensible. Él es el solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad. No habita en luz, Él habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Nuestro Dios es increíble, incomprensible para nosotros, mucho más maravilloso y grande, infinito de lo que nos podemos imaginar. De verdad. Y para tener un corazón firme, asegurado, tienes que vivir confiados entonces en quién es Él de verdad. ¿Cómo puedes saber quién es Dios? Por supuesto, en términos generales, podemos contestar la Biblia. Él se revela en la Biblia. Pero en términos específicos, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Todo lo que podemos conocer de Dios, quién es Él, en este mundo, en nuestros días, nos lo revela Cristo, el Señor. Número 2. Para tener un corazón firme asegurado, tenemos que vivir confiados en cómo es Él. ¿Cómo es Dios? Él es totalmente perfecto, totalmente santo, con una gran majestad y gloria. Y como dice una confesión de fe cristiana, es todopoderoso, sabio, hace todas las cosas en el universo según el consejo de su propia voluntad, que es inmutable, justísima y para su propia gloria. También Dios es amoroso, compasivo, misericordioso, muy paciente, abundante en bondad y verdad, perdonando toda transgresión y pecado, galardonador de todos los que le buscan diligentemente. ¿Cómo es tu Dios? Si no lees la Biblia, si no ofrendas, si no vienes a la iglesia, Él es cruel, injusto, te va a caer un rayo de seguro. ¿Ese es tu Dios? ¿Caes en esa tentación crónica? Él de seguro te va a mandar al infierno. ¿Ese es tu Dios? Hermanos, mucha de nuestra cristiandad depende de cómo es nuestro Dios. En la realidad y en el hecho, y cómo lo aceptamos y lo recibimos y lo creemos en nuestro corazón, es lo que nos va a tener esa paz y esa madurez cuando recibamos esas malas noticias. Podemos volver, mi Dios es sabio, mi Dios es bueno, mi Dios es soberano. Para tener un corazón firme
asegurado, tenemos que vivir confiados en cómo es Dios. En último lugar, confiados en lo que hace por nosotros. Confiados en lo que hace por nosotros. Lo voy a decir con cuidado, de que no serviría tener un gran Dios, pero alejado de nosotros, que no hace nada por nosotros, como lo que predican los deístas. Que Dios hizo el mundo, y como un reloj le dio cuerda y ahí nos dejó. No. Ciertamente Dios no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Palabras del apóstol Pablo que predicó en Atenas. Pero cristianos, Cristo, Dios, nos enseña en su palabra que nos ama. El Señor murió por nosotros para resolver el problema de nuestros pecados y la muerte. En la cruz, ustedes conocen la historia, eso es lo primero. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Nos ha salvado, Él envió a su Hijo para resolver el problema de nuestros pecados y la muerte. Es lo básico, el principio. Pero también, no solamente Dios envió a Cristo su Hijo, Él ha enviado al Espíritu Santo, Él envió a su Espíritu. Esto es algo que a los discípulos les ha de haber estado estupefactos, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible? Cuando Cristo les dijo, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no va a venir el Espíritu Santo. Y me temo que también hay cristianos así. Si yo les dijera, ¿a quién prefieren? ¿Que estuviera Cristo aquí hoy o que estuviera aquí hoy el Espíritu Santo? Muchos, la gran mayoría, iban a decir, no, pues que esté Cristo aquí. Pero Cristo nos dice, lo mejor para ustedes, lo más precioso, lo más edificante, lo que Dios quiere para ustedes, esto es lo mejor, que el Espíritu Santo esté con ustedes hoy. ¿Por qué? El Espíritu Santo es el que cambia nuestros corazones. Nos regenera. Es el Espíritu Santo que nos da amor, gozo, paz. Es el Espíritu Santo que nos consuela cuando recibimos esas malas noticias. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos ayuda, nos ilumina, nos guía. Es el Espíritu Santo que a lo último nos transforma para que podamos estar perfectos ante Dios. Eso es lo que Dios hace por nosotros, enviando a su Hijo, enviando el Espíritu Santo. Hebreos nos dice, Hebreos capítulo 1 al final, Él envía a sus ángeles para ser ministradores de los que sean herederos de la salvación. En su providencia, a través de sus ángeles, muchas veces, Él hace que todas las cosas nos ayuden a bien. El otro día, a la hermana Albertita se le descompuso el carro, le tuvimos que cambiar la batería. Y resulta que al día siguiente, creo que fue el día siguiente, al hermano Paco se le descompuso la batería y me quedé tirado también. Bueno, dije, muy fácil, la Albertita me llamó a mí, yo le voy a llamar a la Albertita, que me dé raite, vamos a cambiar la batería. Le llamé a la Albertita, pero entre tanto, vino un señor y me dijo, ¿qué pasa? No está funcionando la batería. No, le dije, ya perdió toda la carga. Me dijo, ahorita vengo. Y fue a su carro y trajo un aparatito chiquito así que le pasó corriente a mi batería. Algo mágico, ¿verdad? Tan chiquito el aparato. Pero el caso es que le pasó corriente a mi batería y le di las gracias y pude salir. Me fui, le llamé a Albertita, siempre no te preocupes, ya el tráfico en Navarrete está horrible, no te preocupes, ahí quédate, ¿verdad? Bueno, me fui a mi casa. Pero luego iba manejando yo y pensé, ¿cómo sé yo que ese señor no era un ángel? ¿Pudiera haber sido un ángel? Claro que sí. Hay muchas personas que Dios ha traído a nuestras vidas. Nos ayudan, nos protegen, son ángeles de Dios. Bueno, el tiempo se nos acabó. Dios hace mucho por nosotros. Podemos confiar en Él. ¿Por quién es Él? ¿Cómo es Él?
y lo que hace por nosotros. Con razón, uno que confía en ese Dios, el Dios de la Biblia, no tendrá temor de malas noticias. Bueno, Dios mediante vamos a terminar después este estudio, pero les voy a dejar una tarea. ¿Bien? Tarea, leer, subrayar, meditar y si pueden memorizar Isaías capítulo 26, versículo 3 y versículo 4. Isaías 26, 3 y 4. Si pueden, memorícenlo. Si no, subrayenlo cuando menos. Bien, subrayenlo, piénsenlo, reflexionen mucho esta semana. ¿Qué dice Isaías 26, 3 y 4? Resume lo que hemos visto. Dirigiéndose a Dios, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Oremos, oremos. Padre Santísimo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por estas promesas. Sobre todo, Señor, te damos gracias por Cristo. Es en Cristo que podemos conocer al Padre, es en Cristo que podemos conocer a Dios. Y es en Cristo que tenemos todas estas promesas. Su justicia es nuestra justicia. Te pedimos, Señor, ahora por sus méritos, que apliques, inyectes estas lecciones a nuestras vidas. Que vivamos con más paz, con más esperanza y que demos más gloria a Dios. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a despedirnos cantando.